Ingeniera Joan, le cedo el espacio para que pueda dar inicio a su clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Muy buenas noches con todos y con todas. Estoy muy contenta de participar en estas 4 semanas con todos ustedes. Sé que es un grupo importante, que algunos están ya en el tema de gestión de riesgos y otros están como que recién empezando. Pero bueno, vamos a generar de aquí durante estas 4 semanas lo mejor de mi experiencia y mis conocimientos para apoyar a todos. Y espero que de aquí en adelante sigamos conformando pues una familia del tema de riesgos que nos vamos a encontrar en el camino, ya sea en Lima o en alguna región. Bien, en aras de aprovechar al máximo el tiempo, voy a compartir pantalla. Permíteme compartir pantalla. Listo. Vamos a... Muy bien, confírmeme si se ve correctamente, si se me escucha correctamente. Sí, sí, ingeniera, se lo escucha correcto. Perfecto. Entonces yo he compartido en el transcurso de la tarde con todos ustedes una herramienta que es el Jamboard, muy fácil de usar. Lo pueden encontrar ahí en sus aplicaciones de su Gmail. Y a través de ese Jamboard vamos a ir interactuando durante estas semanas. Yo les voy a indicar lo que vamos a hacer y ustedes participan. La intención es crear pues lo mejor posible en estas 4 semanas y que ustedes sepan, terminen estas 4 semanas conociendo y además sabiendo hacer un plan de prevención y reducción del riesgo en desastres. Si alguien tiene alguna idea todavía, pero no ha elaborado nunca un plan, y algunos sí han elaborado algo, dudo mucho que alguien haya hecho ya un plan, pero en todo caso, la intención es que todos parejos, los 12 participantes, si están trabajando en algún gobierno regional o local, pues manejen, lideren y sepan todos los procesos, todos los pasos, todas las fases para tener un producto en breve, tal vez en 2 meses, lo puedan desarrollar en sus respectivas instituciones. Muy bien, la idea es que esta primera semana, en esta clase de hoy día, vamos a conocer los aspectos básicos, los conceptos y algunas ideas clave para que las próximas semanas vayamos como al detalle, pero de manera continua, para que ustedes vayan como ascendiendo en la experiencia de este manejo y la formulación de un plan. Empezar más o menos de cero, pero ir subiendo el nivel semana a semana. Cualquier consulta que alguien tuviese, por favor me indica, ya sea por chat o abre el micro y generamos la conversación. Siéntanse libres de hacer todas las consultas respectivas al curso, claro, y yo con gusto voy a responder. Si surgiera pues alguna dificultad, una pregunta muy especial, pues la discutiremos y la absorberemos en la próxima semana, así que fuera el caso. Los objetivos generales de este curso es orientar a los funcionarios públicos, que sé que están en este curso, varios, y que están trabajando en algún organismo o en algún sector, algún ministerio. También sé que hay algunas personas de gobiernos regionales y de municipalidades. Me he enterado que hay interesados en ser consultores y alguna que otra organización de la sociedad civil. Para todos ellos, voy a tratar de lograr que sepan ustedes implementar o actualizar su plan de prevención y reducción de riesgo de desastre con la metodología que establece la norma. Entonces, esta propuesta busca fortalecer sus competencias de planificación sobre la prevención y reducción de riesgo de desastres en cualquier localidad, municipio, o región, frente a eventos adversos tanto de origen natural o antrópico, bajo un enfoque territorial. Y esto del enfoque territorial ya es como que un plus, un añadido que vengo desarrollando durante algunos años y que quiero de alguna forma transmitirle a todos los participantes, porque muchas veces el plan puede desarrollarse de manera teórica, pero que no aterriza, y como no aterriza en la realidad territorial de su jurisdicción, a veces termina siendo un documento más y no cumple con el objetivo, que es ayudar a todos los demás funcionarios a realizar sus actividades, porque el PPRRD se entiende que es el instrumento madre para todos los gerentes de sus instituciones. Entonces, para mí es importantísimo que hagamos una suerte de limpieza conceptual. Y aquí, tal vez el primer
aspecto que lo mencionamos constantemente en cualquier discusión, se conversa, se habla, se menciona la palabra desastre, pero cada quien tiene una idea particular de lo que es un desastre. Ahora, es importante ir desde el origen, creo yo que es importante, y entonces, etimológicamente, se entendía que el desastre es una expresión de la antigua Grecia que si partimos esa palabra en sus orígenes, proviene de la voz latina dis, que significa no o ausencia, y astre, que habla de la parte astronómica. Es decir, se refería a aquello que no tiene estrella, o en otras palabras, que es desafortunado. Entonces, en Grecia se hablaba de disastre, aquello que no era buen augurio, era generalmente una mala noticia, un indicio de que algo no iba a ir muy bien en la cosecha o en los próximos años. Ya con el tiempo se ha ido convirtiendo en una serie de expresiones que hacen referencia a la desdicha, la adversidad, el infortunio, una calamidad grande. Incluso algunas se refieren al desastre cuando se hace un mal trabajo, ¿no? Esto es un desastre. O sea, no está bien organizado, está mal hecho. Pero en términos de la gestión de riesgos, ya la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre estableció como que una expresión un poco más consensuada, de tal manera que todos los que trabajamos en gestión de riesgos entendemos esta idea. Entonces, desastres sería la interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad. Yo he puesto los colores en esta expresión para que vayamos como analizando cada partecita, ¿no? Es una interrupción del funcionamiento. O sea, una localidad que venía desarrollando sus actividades cotidianas, de repente se interrumpe. Y no solamente es una interrupción, sino que ocasiona una gran cantidad de muertes. Al igual que hay pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales. Entonces, esta interrupción que ocasiona muertes y pérdidas también excede la capacidad de la propia comunidad o la sociedad afectada de hacer frente a esa situación. Entonces, para la Oficina de Naciones Unidas de la Reducción de Riesgo de Desastre, esto significa un desastre. Si no tuviera alguno de estos elementos, no constituiría un desastre. Pero bueno, eso es para esta entidad, que es a nivel internacional como que la política internacional de la gestión de riesgo. Sin embargo, hay otras personas, por ejemplo, Alain Labelle, tal vez lo conocen, que es un investigador muy reconocido en América. Él es inglés, pero ha venido a América y se ha concentrado en Costa Rica y desde ahí publica muchos artículos sobre el tema de desastres. Y él lo entiende así, lo describe, como una situación, un contexto o un proceso social que se desencadena como resultado de la manifestación de un fenómeno peligroso de origen natural, socionatural o antropogénico, que al encontrar, y esto la parte clave, condiciones propicias de vulnerabilidad en una población y en su estructura productiva e infraestructura, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las condiciones normales de funcionamiento del país, región, zona o comunidad. Es muy parecido al anterior, solo que Alan agrega el aspecto de la vulnerabilidad como la parte clave de esto. Es decir, el desastre es una situación, un proceso que se desencadena, pero donde tiene que ver mucho la vulnerabilidad. Y esa palabrita de vulnerabilidad, que también la hemos considerado parte de nuestro vocabulario, no todos lo tienen como igual concepto, y lo vamos a tocar más adelante. Bueno, quienes estamos en ingeniería sabemos que pues, el ingeniero Julio Kurowiwa era pues, el máster del tema de desastres en el Perú, pero él nunca definió desastre. Él se refería, o en algún caso, en algún momento en sus libros, se refirió cuando la Tierra altera su ritmo, decía él, los fenómenos naturales pueden llegar a ser intensos o extremos, y según el grado de vulnerabilidad,
que enfrenten, pueden generar situaciones de desastre. Si ustedes se van dando cuenta, si no manejamos muy bien los conceptos, podría ser que estemos pensando que hablamos de lo mismo cuando en realidad hay diferencias conceptuales y entonces puede ser que no estemos coincidiendo en en el mismo horizonte de acción si no estamos coincidiendo en el concepto. Hay quienes relacionan desastres con riesgo como si fueran sinónimos o algunos peligros con riesgo. Y esos conceptos hay que ir limpiándolos y llevándolos a un nivel bastante específico, porque si estamos con el público, bueno, a veces se puede entender y puede hasta no ser tan importante que confundan los términos, pero cuando estamos en espacios de colegas, donde estamos diseñando instrumentos de gestión, no podría existir esas confusiones. Y no es nada de extraño que esas confusiones hayan venido siendo trabajadas incluso en los últimos años. Es así que en el Perú tenemos dos instrumentos, principalmente, dos instrumentos para abordar y gestionar los riesgos. Tenemos una guía de evaluación de riesgos ambientales del MINAM y tenemos un manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales de CENEPRED. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la guía de evaluación de riesgo del MINAM, como su nombre más o menos nos orienta, se enfoca en los aspectos ambientales y como si hay un ingeniero ambiental aquí, nos puede enseñar o explicar que ellos, los ingenieros ambientales, asumen el medio ambiente como los factores ambientales, es decir, el agua, el aire, el suelo, la flora, la fauna. Por consiguiente, esos son sus elementos de protección. La evaluación de riesgos ambientales se orienta a proteger esos factores ambientales, mientras que el manual para la evaluación de riesgos se orienta al hombre, a la sociedad. Se preocupa por la sociedad, su medio de vida y también el medio ambiente, pero principalmente su foco es el hombre como sociedad y su medio de vida. Y también la infraestructura pública y privada de alguna manera también. Esas tal vez las dos principales diferencias. Y vamos a encontrar una serie de manuales de gestión de riesgos, pero orientadas a unos aspectos muy específicos. Por ejemplo, el despacho presidencial también tiene su manual de gestión de riesgos, pero para asuntos del despacho, ¿no? Parece ser que eso no ha funcionado bien porque fue en la época de Vizcarra que se sacó ese manual y bueno, ustedes todos sabemos los problemas que pasaron allí. Entonces estamos como aprendiendo, todos estamos como aprendiendo, mejorando, cada vez perfeccionando, pero en nuestro caso, para diseñar y formular nuestro plan de prevención y reducción de riesgos de desastres, tenemos que basarnos en el manual de evaluación de riesgos de CENEPRED. Les menciono lo de la guía de evaluación de riesgos de MINAM, solo como para su conocimiento, pero esa guía no tiene relación con lo que vamos a hacer. Entonces, aquí viene tal vez la primera práctica. ¿Han entrado al Jamboard? Por favor, confírmeme. Yo he visto un par ahí que entró e incluso me ha borrado la adhesiva, pero seguro está explorando. Así que si es posible, todos entramos. Hay tres personas, tres de nuestros participantes en este momento en el Jamboard. Alguien ya comenzó a responder. La primera pregunta que les hago es que me escriban en esta página su concepto de desastre, el que tengan. Entonces, a ver, como práctica, empezamos. Y si alguien tiene dificultad para entrar al Jamboard, puede abrir su micro y compartir su idea, su concepto. Adriana, por favor, monitorea que estén todos, que puedan activar sus micros. Yo como no puedo ver. Aquí alguien ha respondido que desastre es un hecho natural o artificial provocado que afecta al medio ambiente y a la sociedad. Aquí ha puesto como primera instancia el medio ambiente. Coqui se ha unido, muy bien.
Necesitamos que participen porque ustedes saben que este curso tiene que tener su referencia en la participación para el respectivo certificado y además porque ustedes tienen que aprender. Abrimos micro, si no, y vayan comentando qué entendemos por desastre. De paso que se van soltando, vamos entrando en confianza. Mariel, tú has entrado al Jamboard, pero ¿has puesto tu respuesta? También he visto a William, Pari, Boris Vargas y Coqui Zambrano. Ahí está por escribir, me parece, William. Es un acontecimiento, muy bien. Los que no manejan esta herramienta, acá tienen ustedes un panel, pueden clicar en la nota adhesiva, hacen un clic y arrastran y pueden escribir, o simplemente pueden ir a T, cuadro de texto, y escribir. Un minuto más, a ver. Coqui Zambrano, muy bien. Coqui está escribiendo también. Esto finalmente va a quedar y todas las 4 semanas podemos leer, editar y ver qué escriben los compañeros, los colegas, y nosotros ir perfeccionándonos de manera grupal y crear la colaboración mutua. Esta es una buena herramienta para crear la colaboración en el aula. Voy a pasar a la siguiente y los que desean participar en el Jamboard continúan, pero voy a continuar con la clase y así vamos avanzando. Es un acontecimiento ocurrido debido a una acción de la naturaleza que causa daños ambientales y sociales. ¿Ok? Ya van dos que van poniendo el medio ambiente como prioridad y social en segunda prioridad. Recordemos que en el entorno de la gestión de riesgos, la prioridad es el hombre y la sociedad, sus medios de vida, la infraestructura y después el ambiente. Es un impacto negativo debido a fenómenos naturales o actividades del hombre. Ya, muy bien. Perfecto, perfecto. Yo sé que van a ir familiarizándose poco a poco con esta herramienta, van a salir todos capos y capas. Regresamos a la clase. Miren, desastre se considera, en base al glosario de términos del CENEPRED, como el conjunto de daños y pérdidas en la salud, en las fuentes de sustento, en el hábitat físico, en la infraestructura, en la actividad económica y en el ambiente. Fíjense que el ambiente al final, ¿no? ¿Qué ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias, pudiendo ser de origen natural o inducido por la acción humana. Entonces aquí hay algunas palabritas que tal vez sean buenas aclarar. Dice conjunto de daños y pérdidas. Daños y pérdidas es algo diferente, son sinónimos. ¿Por qué pone y? ¿Alguien podría mencionarme si existe diferencia y cuál es entre daños y pérdidas? Abre el micro, si no, por favor. O a través del chat, pero aquí no puedo ver el chat. Ah, ya, acá. Chat. Buenas noches, Nelida. A ver, abrimos micros, por favor. Es importante estas dos palabras tenerlas claras. ¿Existe alguna diferencia entre daños y pérdidas?
Si no, nombro. A ver, por nombre voy a... A ver, ya abrió alguien el micro. Aló, Buenas noches. sí, ¿qué tal, Joan? Buenas noches. Los daños más que todo están relacionados a lo material, daños materiales. Y las pérdidas, bueno, se podría dar pérdidas humanas, pues, ¿no? Sí, 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 está muy bien. Coqui, ¿no es cierto? Sí, Muy bien, Coqui, perfecto. ¿Hay alguna otra participación? ¿Alguien tiene otra idea? Todos son válidas, ¿ah? Todas son válidas. Aquí este espacio es para incluso equivocarnos y hablar piedras porque aquí nos corregimos. A ver. Bernardino Cisneros, ¿está presente o solamente ha puesto ahí el micro? Goyo Bernardino, ¿se encuentra? Ingeniero Boris de Arequipa. A ver, ingeniero Boris. Abra su micro, por favor. Ok, entonces vamos a avanzar. Buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame. Ingeniero Boris de Arequipa. ¿Cómo está, ingeniero? Por favor, ¿podría indicarnos si existe alguna diferencia entre daños y pérdidas? Sí. Daños pueden ser los que se dan en alguna carretera, en algún cerro por deslizamiento o por algo. Y las pérdidas vendrían a ser, si es que se dan en unas comunidades, las casas, las vías o algo. Los daños sí se dan normal, ¿no? Ya. Bueno, ese es mi concepto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Ah, a ver, Nélida. Nélida. Nélida, ¿puede participar? ¿Puede abrir su micro? Buenas noches, ingeniero, ¿me escucha? Sí, perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, los daños, yo lo entiendo más en daños a daños materiales y pérdidas humanas en caso de desastres. Ya. Algo breve. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Ya, miren, colegas, todo lo que ustedes han mencionado es válido, pero Buenas noches, quiero buenas noches. Buenas noches, ¿quién es? William. ¿Qué tal, William? A ver, compártenos, por favor, tu A idea ver, de daño. daños entiendo algo como que, digamos, un daño a una edificación y todavía se puede rescatar. Ya, Pérdida es, digamos, una acción que ya no tiene solución ya. de contemplar el daño. Muy bien, muy bien. Gracias, William, ¿no? Sí, sí, William. Muy bien. Colegas, miren, todo lo que ustedes han mencionado es válido y es razonable y tiene mucha lógica. Pero en el contexto de instrumentos de gestión de riesgos, los daños son todas las afectaciones, incluso las muertes, los heridos. Las pérdidas se consideran a los recursos que el gobierno, el Estado más que el gobierno, el Estado, dedica a ayudar. Supongamos que en Chosica pues sucedió un huaico terrible. Hubo pérdidas materiales, heridos, se quebraron los postes de luz y rápidamente el sistema tiene que responder a eso, ¿no? Con kit de atención inmediata, pues algunos lugares de acogida para las personas, alimentación, todo ese dinero, toda esa inversión que se orienta a apoyar ese impacto son las pérdidas. Por eso después se cuantifica. Entonces se menciona cuánto dinero se orientó a apoyar a las personas afectadas y se suma los gastos materiales,
en alimentación, en servicios, en transporte, combustible, todo eso se suma y se constituye como pérdidas. Y daños son todos aquellos que también se cuantifican y se suman también, pero son aquellos que están orientados, por ejemplo, a los daños en las casas. Si la casa se ha quedado destruida totalmente, eso tiene un precio. Si solamente ha sido parcial, tiene otro. Si se ha perdido hectáreas de cultivo, cabezas de ganado, todo eso que ha sido afectado tiene una cantidad que se cuantifica, serán los daños. Entonces, el impacto causa daños en las personas, en la infraestructura, y pérdidas en el Estado, porque dedica recursos que pueden ser dirigidos al desarrollo, los dirige a atender el desastre. Entonces, esos son los dos conceptos que ustedes tienen que tener claros. Ahora, ese impacto, si ustedes están viendo la pantalla, llega y sucede en un momento, generalmente pues de sorpresa, y la naturalidad, la cotidianidad de esa localidad se rompe y genera todo este estadio de situaciones terribles, tristes y con consecuencias negativas que en algún momento se va a restablecer. Pero mientras que ese momento de impacto perdure, tendremos entonces las pérdidas por atención. La idea sería reducir este espacio de pérdida para que rápidamente vuelva la población a su cotidianidad. Miren, cuando sucede el impacto, en ese momento va a suceder un antes y un después. Luego del impacto, vamos a tener, en algunos casos, muertes o lesiones graves, o leves incluso, pero que son susceptibles de algunas enfermedades. Vamos a tener daños en la infraestructura pública y privada, daños en el suministro de servicios públicos y algunos sistemas, unos servicios ecosistémicos pueden dañarse también. Podría ocasionar la migración masiva de personas y con ello conflictos sociales. Vamos a enfrentar escasez y carencia. Todo esto que constituye entonces un desastre se debe a algún impacto, pero que ese impacto no ha sido estimado en la medida adecuada, no es que ha sido totalmente de sorpresa, sí tenemos un conocimiento de esa posibilidad. ¿Por qué? Para que suceda ese impacto es que ha tenido que existir un peligro o una amenaza. Y ese peligro lo tenemos que identificar. Por eso lo hemos clasificado. Tenemos peligros naturales, antrópicos y biológicos. Estas tres grandes familias de peligros, a su vez, se subdividen y mientras que vayamos identificando el peligro al detalle, vamos a lograr reducir esa posibilidad de impacto. En eso consiste las evaluaciones de riesgo, por ejemplo. Ustedes han escuchado que personas que se han especializado en evaluar riesgos, pues ellos lo que hacen es identificar el peligro y describirlo, porque en la medida que lo identifican y lo describen, se puede gestionar. Entonces tenemos peligros naturales, como terremotos, inundaciones, huaicos, deslizamientos, tsunamis, incendios forestales. Tenemos antrópicos que suceden todos los días. Ahorita acaba de pasar una ambulancia, ustedes han escuchado seguramente, pero en su barrio también seguramente pasan a cada rato. Hay incendios porque un restaurante no puso bien el sistema de la cocina y alguien dejó algo encendido. Lo que más sucede en Lima son incendios. Hay en algunos casos derrumbes, caídas, personas que se caen porque no utilizan los sistemas de seguridad adecuados en sus actividades. Antes, cuando se podía asistir a eventos, había el peligro de las estampidas, cuando las personas salen en tropel y se pisan unas a otras. Bueno, hemos tenido una experiencia de estas en Los Olivos, ¿no? Y hay también algunos sucesos que se han desatado en algunas industrias que han causado desastres. Y en el tema biológico, ahora con mayor razón, pues estamos experimentando un desastre biológico con ocasión de la pandemia, pero cuando es a nivel de país,
se asume que es una epidemia, y cuando es a nivel de una localidad, una región, es una zoonosis. Nosotros, los que estamos en gestión de riesgos, podemos abordar los tres peligros, pero hay una fuerte tendencia en la política nacional a separarlos. Y los biológicos, pues, se lo dan a las personas, a las profesiones de la salud, todos los médicos, enfermeras y otros que están relacionados con el tema de salud. Bueno, a ellos les dan la orientación de la gestión de riesgos biológicos. Aunque en el CNEPRED ya hay unos profesionales que se han orientado a evaluar los riesgos biológicos, pero bueno, hay una suerte de pugna sobre ese espacio, si nos compete o no. Por eso es que cuando estalló el 16 de marzo la pandemia, a todos los que estábamos trabajando en el tema de riesgos nos mandaron a casa, porque dijeron, esto es un asunto de salud, entre a MINSA. Con el tiempo se han dado cuenta, y creo que todos nos hemos dado cuenta, que requerimos un trabajo articulado, sobre todo porque tenemos el concepto de manejo de riesgos y podemos orientar a los saludistas. Pero aún estamos en esa línea, ¿no? Mientras tanto, lo que nos compete definitivamente es la gestión de riesgos originado por fenómenos naturales. Incluso los antrópicos también hay una especialidad para los ingenieros que verifican las condiciones de seguridad antrópicos, y ellos se les conoce como inspectores ICSE, Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. Ellos ven incendios, derrumbes, caídas, estampidas, y bueno, también parte de la industria. Entonces, lo que a nosotros nos compete es evaluar los riesgos por fenómenos naturales. Teniendo esto más claro, vamos ahora al concepto de peligro. Yo les decía, ¿no?, que en mi experiencia me encuentro que muchas veces se confunde desastre, peligro, riesgo, como si fueran sinónimos. Entonces, este es el signo del Jamboard para que lo reconozcan. Nos vamos una vez más al Jamboard. Y en la segunda hoja les puse yo que pongan su idea de concepto de peligro. Les invito a ingresar al Jamboard y escribir qué idea o concepto tienen ustedes sobre lo que es peligro. O abran el micro y compartan. Compartan sus ideas.